Vale, perfecto. Ahora sí. Gracias. Comparto con vosotros pantalla y empezamos. Vale. Doncs benvinguts, benvingudes, ara sí. Disculpeu aquests segons de terremoto. Nosaltres som la xarxa TechSam, som una xarxa que aglutinem grups de recerca especialitzats en noves tecnologies i salut mental. No m'extendré molt perquè crec que la majoria ja ens coneixeu, però sí que tenim una bona notícia, que és que ara ja no tenim 29 membres, sinó que en tenim 33 grups de recerca de 21 institucions, i properament podrem explicar-vos també que encara tindrem una xifra més alta de grups de recerca que s'han unit a la xarxa. Com veieu, tenim els principals hospitals, universitats i centres de recerca de la regió. Després tenim com a partners a TIC Salut Social i el Clúster de Salut Mental de Catalunya. Per nosaltres és molt important el contacte amb les persones afectades per problemes de salut mental i tenim vincles estrets amb entitats i associacions d'aquest àmbit, també en primera persona. I som un projecte que està coordinat des de la Fundació Sant Joan de Déu i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i que ha estat creat amb fons FEDER. El nostre objectiu és que tots aquells resultats de recerca, totes aquelles innovacions, aquelles troballes que s'han fet des dels nostres grups de recerca arribin allà on són més necessaris, arribin a les persones afectades sobretot i a tota la societat en general. Llavors també el que intentem és escoltar molt bé tot el que passa a nivell de societat i a nivell de persones afectades per poder traslladar aquestes necessitats també en els nostres grups i a tot l'ecosistema de la innovació en salut mental en general. Tenim una novetat i és que fa molt poquet hem estrenat la nostra nova pàgina web de la xarxa, que us convidem a visitar-la, www.exam.org. La tenim en anglès, en català i en castellà, o sigui que la podeu veure en tots els idiomes. I us volíem explicar sobretot un parell d'apartats de la web que creiem que són molt interessants. Hi ha primer un apartat que es diu Calls, on podeu trobar informació sobre convocatòries obertes tant en el sector públic com en el sector privat que nosaltres hem anat trobant i que tenen a veure amb aconseguir finançament o suport més enllà de la recerca, que és aquest punt en el que nosaltres volem incidir com a xarxa, que és donar suport als nostres grups, però també a l'ecosistema innovador en general, en salut mental, per poder anar una mica més enllà i acostar més les solucions a la societat i a les persones. Llavors, aquí podeu tenir un recurs de referència on podeu trobar aquestes convocatòries que us poden ser útils per a aquest suport una mica més enllà de la recerca. I després també tenim un altre apartat que s'anomena Solucions, on hem intentat fer una mica de tastets de totes les solucions que han desenvolupat els nostres grups de recerca membres. Cada grup ha fet una proposta d'un projecte, una solució que ells tenen desenvolupats i que nosaltres els estem ajudant a que arribi una mica més enllà, a que es transfereixi i acabi sent útil allà on pugui ser més necessari. Aquests projectes, doncs, alguns estan en procés de fer més proves i pilotatges, d'altres estan buscant socis, d'altres estan buscant finançament, d'altres estan oberts, doncs, per exemple, a poder ser explotats per un tercer, i aquí podeu fer una ullada per fer-vos una idea de tota aquesta riquesa que es genera des dels nostres grups de recerca membres. Llavors, ara ja entrem una mica més en concret per què estem aquí avui. Com sabeu, cada mes des de la xarxa TechSam organitzem unes trobades amb aquest mateix objectiu que perseguim sempre, d'intentar que els resultats de recerca arribin i donem eines als nostres grups de recerca, però també a tothom que estigui interessat en el tema, i per això fem aquestes jornades obertes. La d'aquest mes estarà centrada en com aconseguir fons que vinguin de procedència privada, que és un àmbit que sabem que des de la recerca és una mica més desconegut que no pas les oportunitats que venen més de finançament públic. Llavors, tenim amb nosaltres el Patricio Hunt. El Patricio és, com us deia abans, fundador i managing partner d'Intellectium, que és una companyia especialitzada en inversió i finançament de startups tecnològiques i pimes innovadores, que té més de 18 anys de recorregut i que ja ha assessorat a més de 400 empreses.
El Patricio és enginyer civil per la Universitat de Buenos Aires i té un MBA per la FW Olin Graduate School of Business del Babson College de Boston i té més de 20 anys d'experiència en consultoria estratègica i ha treballat també per grans multinacionals, tant a Espanya com a Llatinoamèrica, en projectes que tenen a veure amb l'estratègia, l'organització, les finances, les operacions y els sistemes. Bienvenido, Patricio. Como comentábamos antes, Patricio hará su intervención en castellano, así que a partir de este momento pues cambio al castellano. Recordaros que podéis ir haciendo preguntas por el chat, que Patricio las responderá todas cuando termine su intervención. Y cualquier cosilla vamos comentando por el chat. Bienvenidos, espero que os resulte esta sesión pues súper útil e interesante, que me consta que la presentación que tenemos preparada pues es muy exhaustiva y que va a tocar pues distintas fuentes, ¿no? de financiación privado que pueden ser útiles para todos vosotros. Y nada, pues adelante, Patricio. Muchas gracias por Muchísimas estar aquí. Gracias, Iris, y un gusto y un honor poder estar hoy aquí hablando con todos vosotros. Lo que voy a intentar, voy a compartir la pantalla. Vale, ¿se ve bien? Sí, se ve perfectamente. A ver, entonces lo que voy a intentar hacer hoy, por un lado, es, digamos, explicaros todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de varios años en materia de financiación de proyectos innovadores por parte del capital privado. Pero además, lo que me gustaría hacer es, yo voy a poner aquí el chat, porque en la medida que vaya avanzando, lo voy a ir mirando si tenéis dudas que estén contextualizadas en un tema particular en el que estamos hablando, me gustaría que las fuerais haciendo, así voy pudiendo contestar en el mismo contexto de lo que vamos hablando. Entonces, para empezar, como ya sabéis, lo que tiene que ver con la transferencia tecnológica se suele hacer a través de 4 mecanismos diferentes, es decir, llevar la tecnología y convertirla en una innovación de mercado. Se puede hacer a través de colaborar en actividades de I+D con empresas privadas. También se puede hacer mediante licenciamientos de tecnología a través de acuerdos contractuales. Se puede hacer a través de directamente spin-offs, que serían compañías que se crean en el seno de la universidad o en el centro de investigación y pasan a no depender ya del centro, sino que se convierten en entidades completamente autónomas. Y esas son las que sobre todo las que vamos a hablar hoy. O también se puede hacer a través de servicios de asesoramiento y consultoría. Pero fundamentalmente entonces hoy nos vamos a concentrar en qué es lo que pasa y cómo se puede conseguir capital cuando hacéis una spin-off. Y además vamos a comentar un poquito también qué características tiene que tener esa spin-off, sobre todo para ser interesante, para ser atractiva para el capital privado. Entonces, por spin-off entendemos un proyecto que ha sido de alguna manera desarrollado dentro de una universidad o un centro de investigación, pero que se acaban emancipando, que acaban transformándose en unidades autónomas, que pueden ser SLs, sociedades limitadas o sociedades anónimas, y se independizan por completo del centro de investigación de la universidad y quedan, sí, de alguna manera linkados a través de un mecanismo, digamos, pues, en la mayoría de los casos, de licenciamiento. ¿Okay? Entonces se licencia la tecnología, que puede ser por un periodo determinado, puede ser indefinido, y a través de ese mecanismo es la única relación que queda con la universidad. Por todo lo demás, todo el capital que va a fondear la iniciativa va a ser, por un lado, privado, y por el otro lado, que ya veremos también, será apalancamiento público de las inversiones privadas, que se hacen a través de determinados mecanismos que posiblemente no son los mismos mecanismos, de hecho no lo son, los mismos mecanismos con los cuales se invierte, digamos, o se fondea la investigación dentro de universidades y centros de tecnología. Entonces,
Este mecanismo del spin-off es un mecanismo que los americanos llevan desarrollando desde hace muchísimos años y llevan perfeccionándolo, y de hecho es uno de los mecanismos más exitosos que tiene Estados Unidos y que Estados Unidos ha en gran medida expandido por todo el mundo a partir del conocimiento de lo que hacen. Entonces, el spin-off tiene un core, podríamos llamarlo así, que está constituido por un líder emprendedor y un investigador principal. Entonces, yo interpreto que en la mayoría de los casos vosotros, digamos, podéis cubrir perfectamente bien la figura del investigador principal, y tenemos el mayor problema quizás cuando se trata de cubrir el rol del líder emprendedor. En muchas ocasiones, el investigador puede convertirse en líder emprendedor y así sucede, pero no es la mayoría de las veces. Entonces, ahí es donde se genera el primer y posiblemente el principal problema de una spin-off y la mayor debilidad, en cómo adquirir a ese líder emprendedor que venga con una cierta o un potente grado de liderazgo y de motivación, sobre todo motivación, para constituir el núcleo y este binomio entre el líder y el investigador, el líder emprendedor y el investigador, de manera tal de constituir ese núcleo duro y trascendental de un spin-off. Por lo demás, puede haber o no una empresa mentora, digamos, agrega valor y es positivo, evidentemente, si la hay, porque permite que las investigaciones se prueben en entornos de empresa, pero no siempre es necesaria. Y después está la figura del inversor, que aparece si y solo si este binomio core al que me refiero es suficientemente potente y hace las cosas que hay que hacer como para atraer, digamos, a los inversores privados. Entonces, ese es diría que esta es el secret sauce, ¿no? La receta necesaria y correcta para lanzar un spin-off. Hay que encontrar ese líder emprendedor que sea capaz de complementar al equipo investigador de manera tal de que cada uno pueda realizar su rol de manera complementaria y que los investigadores puedan seguir haciendo lo que les gusta, que es investigar, mientras el líder emprendedor es la figura que va a ser capaz de desarrollar todos los elementos que necesita un spin-off para poder ser atractivo para los inversores. Entonces, ¿cuáles son esas claves que hacen a un spin-off atractivo para los inversores? En primer lugar, es el expertise, las habilidades técnicas que tenga el equipo emprendedor y que en este caso digamos, van a ser aportadas al equipo emprendedor y a la spin-off por parte de la universidad o de los centros de investigación. Aquí hay un tema que es muy importante, que es digamos que el líder o el investigador principal pase a formar parte de la empresa, es decir, no se quede investigando en el centro, porque si se queda investigando en el centro hay un problema, digamos, el primer problema con los inversores. Los inversores queremos que los emprendedores, y en este caso el investigador principal pasa a ser un emprendedor, queremos que los emprendedores estén dentro de la empresa y se dediquen full time. Eso es muy importante. No es un factor que yo vaya a mencionar aquí demasiado, digamos, pero sí que lo damos por supuesto y por entendido. Con lo cual, nunca va a ser capaz de atraer al capital privado, llámese en todas sus diferentes etapas, porque el capital privado arranca en una etapa que ya la mostraremos ahora a continuación de esta slide, y va evolucionando a lo largo de la vida de la empresa. Entonces, si el investigador principal no da el salto a la spin-off y está dentro de la spin-off y continúa dedicando su foco exclusivamente a lo que la spin-off necesita para ser exitosa, pues ahí tenemos el primer problema, digamos, que hace que no sea una compañía suficientemente atractiva al capital privado. No necesariamente deja de ser completamente atractiva, pero sí que si ponemos niveles,
va a estar en un nivel de relativamente baja atractividad para el capital frente a la alta atractividad que tendría tenerlo full time en la compañía. Entonces, lo que se ha visto a través de las investigaciones que se han realizado en startups exitosas es que el hecho de que tengan a ese investigador principal o ese experto tecnológico dentro de la compañía hace que sean mucho más exitosos o que tengan muchas más probabilidades de éxito que si no tuvieran este perfil dentro de la compañía. Es decir, 2 MBAs, por ejemplo, lanzando una compañía tienen menos probabilidades de éxito que un MBA con un tecnólogo. Y tienen menos probabilidades de éxito si el MBA es el líder emprendedor que si lo es el investigador principal. Por eso decía, hay veces en donde ese rol se junta. Y esas veces las startups son o tienen una mayor probabilidad de ser exitosas que si los líderes son los MBAs, digamos, o los expertos en ADE o los expertos en management. El segundo tema importante y crítico para todo inversor de capital privado es que los emprendedores estén solucionando un problema real y que sea crítico para el cliente. Muchas veces todavía siguen viniendo emprendedores con proyectos de e-commerce o proyectos de redes sociales, ¿no? A vernos. Y nosotros decimos ya, ese tipo de proyectos es que ni siquiera lo queremos ver, porque la probabilidad de que tenga éxito un proyecto de esas características es bastante baja hoy en día, donde, donde ya está toda esta temática inventada y donde hay un montón de competidores muy potentes. No quiere decir que no puedan tener éxito, como es el caso, por ejemplo, de TikTok, una red social que apareció de la nada y de golpe se convirtió en una red social líder, pero son altamente improbables esos casos. Entonces, nos importa mucho y miramos que el problema que están solucionando sea un problema real, es decir, tenga una base de clientes que necesite realizar un trabajo, lo podemos calificar de esa manera. Hay un concepto que es el concepto de job to be done, que fue popularizado por Clayton Christensen en la década pasada, y es un concepto muy, muy importante. Entonces, este concepto básicamente dice que los clientes potenciales tienen un trabajo que hacer y cuando el trabajo no está respaldado por una herramienta suficientemente adaptada a ese trabajo, pues ahí hay una oportunidad. Pero lo importante es que existe ese trabajo, es decir, que los clientes estén necesitando realizar algo, tengan algo que solucionar y no haya una herramienta adecuada para que lo puedan hacer. Ese es el caldo de cultivo más importante para un buen proyecto. Entonces, eso es muy importante para los inversores y nos fijamos mucho en que no sea lo que llamamos un nice to have el problema, sino que sea un problema realmente importante. Si es un nice to have, ¿qué sucede? Hay que hacer conscientes a los clientes de que tienen un problema. Y eso lleva mucho tiempo y lleva mucho dinero. Y es probable que una startup se quede sin ese dinero antes de poder convencer a una cantidad suficientemente grande de potenciales clientes. La clave 3 es que operen en un mercado grande y que crezcan muy rápido. Si se da la combinación de 2 y 3, tenemos un potencial, digamos, muy grande. Los mercados que son grandes, que además crecen rápido, son mercados que perdonan más errores. Y en definitiva, un spin-off, una startup, viene a ser en el inicio una compañía que está probando algo nuevo, con lo cual es muy importante tener ese margen de maniobra, de poder equivocarnos sin quedarnos sin capital, y eso sucede generalmente cuando el mercado es muy grande o cuando el mercado crece muy rápidamente. Puede ser un mercado no tan grande pero que crezca muy rápido, o un mercado que sea muy grande y que esté sujeto a una disrupción tecnológica. La clave 4, en que nos fijamos mucho, es que cuanto más tecnología haya en el proyecto y cuanto más compleja sea, mejor, y si está protegida, todavía mejor. Si hay patentes, todavía mejor. Muchas veces cuando hablamos de proyectos de software exclusivamente, las patentes son muy esquivas y no es posible, digamos, patentar, por ejemplo, en Europa. En Estados Unidos es más fácil.
pero a veces no necesariamente nos importa que esté protegida si es suficientemente compleja, en el caso de software sobre todo, y por lo tanto es difícil de copiar, o al menos es un proceso largo en el tiempo, ¿no? Copiarla. Hay investigaciones que han detectado que cuando un sistema, o sea, un sistema de tareas, es muy complejo porque las tareas se interrelacionan mucho y en cada tarea hay determinados elementos que hacen que se realice de una manera específica. Por ejemplo, es muy claro el caso de Southwest Airlines en Estados Unidos. Es una compañía que es probablemente de las pocas compañías en el planeta que durante 30 años seguidos ha sido cash flow positiva y ha tenido beneficios. Y lo ha hecho porque son los inventores del concepto de low cost, ¿no? Ellos se dedicaron a operar en aeropuertos de tamaño pequeño, en distancias de entre 400 y 600 kilómetros, sin que la gente tuviera que meter la maleta dentro digamos, de la bodega del avión, sino que van con una maleta pequeña adentro, en fin. Había una cantidad de elementos que se desarrollaban de cierta manera y que al estar todos interrelacionados producían que fuera muy difícil de copiar. Entonces, cuando la tecnología no es altamente compleja, pero hay un sistema de actividades complejo, también lo damos por bueno. Me preguntan qué significa que el mercado perdona errores. A ver, el mercado perdona errores, en el sentido, hablamos de que el mercado perdona errores cuando en cierta medida tú cometes el error, pero el mercado crece tan rápidamente que al final termina siendo irrelevante para la compañía ese error, porque al crecer rápidamente hay otras componentes del mercado donde tú puedes continuar creciendo y por lo tanto no sufre la compañía al haber cometido errores. Esto lo permiten los mercados que son muy grandes o que crecen muy rápido. La clave 5 es que el negocio escale de manera capital eficiente. Nos fijamos mucho en que, por ejemplo, un negocio, vamos a hablar de un negocio menos, quizá no tan relacionado con lo que hacéis vosotros, pero que es bastante claro como para ilustrar el ejemplo. Un negocio de tiendas de supermercados, por decirlo de alguna manera. Requiere una inversión alta en comprar, bueno, en realizar reformas en los locales comerciales, en comprar estanterías, en comprar equipamiento, neveras, etc. Eso hace que el crecer sea de alguna manera capital intensivo. Y esos negocios que son capital intensivos no son muy adecuados para el capital riesgo, no son del agrado del capital riesgo. Nosotros buscamos negocios, como por ejemplo el de software SaaS, en donde hay un margen bruto muy alto. El concepto de margen bruto alto es muy importante. Hay una recurrencia marcada, es decir, venden el producto cada mes y los clientes pagan cada mes. Y buscamos que haya churn bajo, que significa que no existe o existe poca gente, digamos, que deja de pagar por el producto. Ese sería para mí el ejemplo más importante, el que reúne todas las características de negocio apetecible, atractivo para el capital riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos, y ya lo hemos vivido en experiencias pasadas, que un margen bruto del 30% hace que sea extremadamente difícil operacionalizar un negocio que genere suficiente caja como para que lo convierta en muy atractivo en el momento de la venta. De hecho, nosotros, por ejemplo, hemos invertido en algunos negocios de e-commerce allá por los años 2011, 2012, cuando empezaba a escalar el tema de e-commerce. Son negocios que han crecido, pero sin embargo, por el efecto de que tienen poca marca propia, por ejemplo, son negocios que dejan un margen del 30%, que en cuanto le empiezas a quitar el coste de llevar el producto a casa del cliente, el coste del marketing para adquirir al cliente, prácticamente generan EBITDAs que son prácticamente cero. Entonces, eso que ya lo tenemos aprendido,
lo aplicamos mucho para determinar el grado de atractividad de un proyecto que nos venga. Y el punto 6, perdón, el punto 6 es que me tapa aquí es el que sea un modelo de negocio efectivo. Entonces, ¿a qué nos referimos con un modelo de negocio efectivo? Primero, ¿a qué nos referimos con un modelo de negocio? Modelo de negocio para nosotros es la forma en que la startup o el spin-off hace dinero. Cómo es esa ecuación de hacer dinero y cómo es esa ecuación de gastar dinero. Nos miramos mucho, como decía, el margen bruto alto, la recurrencia y el bajo churn. Porque en definitiva esto retroalimenta el punto 5, es decir, retroalimenta el que el negocio sea capital eficiente. Y 5 y 6 van muy de la mano y son temas que nos miramos. Entonces, yo diría que esto es un buen checklist para que en cada caso vuestro, donde tengáis un proyecto, una tecnología que pueda ser llevado al mercado, determinéis en función de estos elementos el nivel de atractividad que puede llegar a tener para el capital privado y por tanto la conveniencia o no de lanzar un spin-off, porque si no nos podemos referir a transferencia tecnológica a través de los otros mecanismos, los otros 3 mecanismos que hay, y llevarla al mercado de otra manera. Pero entonces no sería un modelo de transferencia tecnológica efectivo el intentar hacerlo a través de este camino de la spin-off. ¿Okay? La spin-off, si no tiene estos elementos, hace que sea poco atractiva para el capital riesgo y como vamos a ver, el capital riesgo está en el centro de la innovación. Es decir, el capital riesgo es el capital que se especializa en lanzar innovaciones al mercado. Entonces, cuando hablamos de inversores privados, ¿qué tipo de inversor privado estamos hablando? Para entender esto y para entender qué tipo de inversor, como el inversor va variando a lo largo de la vida de un proyecto innovador, es importante entender esa variabilidad, o sea, de qué depende esa variabilidad, por qué se da y por qué, digamos, y dónde tenemos que ir a buscar inversores en cada etapa. Esto lo vamos a ir tocando ahora en el resto de la presentación, pero ya os doy una idea. El capital riesgo se ha especializado, se ha hiperespecializado. Y cada agente del mercado tiene una especialización específica. Entonces, cuando hablamos de proyectos que estamos lanzando en su primerísima etapa, estamos hablando de que se necesita capital pre-semilla prácticamente. Ese capital es cuando todavía tengo que constituir la compañía, en el caso, se da mucho en el caso de este tipo de startups, las spin-offs, que hay una etapa previa en donde hay que buscar el líder emprendedor, hay que definir un montón de detalles, hay que hacer los acuerdos con la universidad en términos de licencias, etc. Y esa etapa puede o no requerir capital inicial. Tanto el presemilla como el semilla en general son provistos por gente muy cercana al emprendedor. Gente que conoce al emprendedor y que invierte en el emprendedor, no invierte en el proyecto. O sea, invierte en vosotros porque os conoce a vosotros. Esto es muy importante entenderlo. El primer capital que entra a la compañía tiene que ser ese y es el más habitual, a menos que haya algo que ya sea muy, digamos, muy atractivo por circunstancias específicas y que se salte esta primera etapa, que a veces sucede. Estas etapas a veces se saltan y directamente se va a los inversores ángeles o los business angels y por lo general son personas que son profesionales, generalmente suelen estar en el entorno de los 50 años, hay como un target muy específico, vienen de experiencias exitosas de carreras en empresas y se dedican a invertir de manera serial. Es decir, no invierten en una, sino que invierten en varias compañías. Ahora lo veremos más en detalle. Pasada esta primera etapa, ya la compañía tiene visos de apuntar a lo que llamamos el break-even, es decir, en una escala todavía pequeña, sin crecer excesivamente, la compañía pasa de pérdidas a beneficios.
Esto a veces se da, a veces se acerca mucho, no se da que se llegue a los beneficios, pero se acerca mucho y está en camino de llegar. Y entonces lo que se suele hacer es ir a ver a Venture Capital o Capital Riesgo para que nos dé ese empujón adicional que necesitamos para crecer más rápido. Cuando eso sucede, esta curva se desplaza y vuelve a ser de alguna manera la compañía capital negativa, digamos, en términos de beneficios, para poder ser capaz de hacer esas inversiones iniciales que se necesitan para escalar el proyecto. Y estas etapas se dividen y las series, digamos, las inversiones se estructuran en lo que se llaman series. La primera serie es la serie A, le siguen la B, la C, etc. Y en algún momento, posteriormente a una serie B, por ejemplo, ya se dice que la compañía está en estadio de crecimiento y la serie C arranca en estadios de crecimiento. Entonces, esto es muy importante porque esta curva digamos, no os la vais a poder saltar. Esto existe y es así. Hay esa especialización en el mercado y es importante entenderlo para saber a quién ir a buscar en cada etapa. Entonces vamos a hablar ahora de Family and Friends. Este es el primer target que tenéis. Lo que decía antes es que son personas que invierten en vosotros porque creen en vosotros, porque os conocen de alguna actividad en el pasado, o porque sois parientes, o porque sois amigos, o porque habéis sido colegas en el trabajo. Es el caso más tradicional de arranque de una compañía. Esta gente suele invertir de manera ocasional, con lo cual es muy importante ser consciente de eso y no ir a pedirles tampoco que hagan una inversión demasiado grande para lo que es su capacidad de generar dinero en su trabajo, por ejemplo, o el dinero que tengan ahorrado. Y es muy importante esto porque al invertir de manera ocasional, las posibilidades de perder el dinero son muy altas. Estadísticamente, para que una muestra sea, digamos, razonablemente o razonable desde un punto de vista estadístico, se comporte estadísticamente, tiene que tener 16 casos. Y eso es lo mínimo que yo sugiero siempre que invierta un inversor profesional. Es decir, tiene que invertir al menos en 16 startups para asegurarse que no lo va a perder absolutamente todo. Si invierten menos de eso, la probabilidad de perderlo todo es muy alta. Entonces, es importante tener conciencia de esto. Estas rondas suelen ser de entre 100 y 200.000 euros, a veces incluso menos todavía, y se apalancan con capital público, que ya describiremos un poquito más adelante. Suelen invertirse entre 5 y 10.000 euros por inversor, y la documentación que se utiliza, que cuando hablo de ya me refiero a lo que se llama en inglés el Shareholders Agreement, es el pacto de socios, es la documentación con la cual se viste, digamos, la inversión, es la cual es el documento legal que regula la inversión. En estos casos, generalmente, los inversores de este estilo no han oído nunca hablar de un pacto de socios. O sea, lo ven como algo, digamos, que lo escuchan por primera vez, por lo general. Entonces, este es el primer colectivo al cual se dirigen la mayoría de los emprendedores y es el correcto para una etapa muy, muy inicial. Pasada esta etapa, donde ya hay un primer lanzamiento, hay un MVP, digamos, un Minimum Viable Product, se lanza el producto al mercado y comienzan las primeras ventas. Entonces es el momento de empezar a ver y hablar con inversores ángeles profesionales, es decir, estos que decía yo que invierten en forma serial. Entonces, estos inversores, ¿dónde están? ¿Cómo los contactáis? Hay una guía que se llama El Referente. Aquí en esta guía están todos. Están, por lo menos la mayoría de los que son relativamente conocidos y que invierten o que han invertido en grupo y han invertido en forma serial durante los últimos años. Es una buena forma de comenzar, es una buena manera, digamos, de empezar a conocer gente que invierte y además ellos mismos son capaces también de ayudaros a encontrar a otros y de traer a otros inversores en estas etapas.
Los estadios en esta etapa se llaman Early Seed o Seed, y estamos hablando en general de rondas de hasta 500.000 euros, aunque a veces también se dan rondas más grandes con inversores más potentes. A veces entran en las rondas empresarios que tienen capitales muy grandes y pueden hacer inversiones más altas. Y de hecho, eso se va produciendo cuando el mercado de startups, el ecosistema de startups crece, que es lo que está pasando ahora. Ahora lo que está pasando es que estamos viendo algunos empresarios que son propietarios de empresas exitosas o empresas establecidas, con EBITDAs positivos, que empiezan a invertir tanto dentro del ámbito de lo que se llama corporate investment, es decir, invierten en el contexto de su propia empresa para tener acceso o por lo menos visibilidad de ciertos mercados en particular que les interesan o ciertas tecnologías, y se está dando el caso y hacen inversiones bastante más altas que 100.000 euros por persona y por compañía. Pero por lo general los tickets que solemos ver en este tipo de compañías y en este tipo de rondas es de entre 10.000 y 50.000 euros. Y la documentación legal en este caso es lo que definimos por lo general entrepreneurial friendly, son o bien préstamos que se hacen a la compañía, préstamos convertibles con unos documentos muy cortitos y muy simples, o rondas en el capital de la compañía propiamente dicho, pero con pactos de socios relativamente pequeños, no extensos y no complejos. Eso varía, pero el caso más, digamos, el caso más general es un documento de no más de 10 páginas. En el caso de spin-offs, sí que es importante, por las características que tienen estos proyectos, entender un poquito también cómo funcionan las incubadoras y los venture builders. Entonces, hay de diverso tipo, voy a tocar dos. Uno es el caso de Collider, que creo que es uno de los más estructurados a nivel español para el tema de spin-offs. El tema de Collider es que suelen hacer toda una actividad que comienza con la búsqueda de ciertas tecnologías específicas que a ellos les interesa. Ese es el problema que quizá podría tener Collider para vosotros, y es que va a estar orientado a cada año hacen un lanzamiento, digamos, de búsqueda de tecnologías, y esas tecnologías son las que ellos han definido como prioritarias, que pueden o no, o sea, pueden coincidir o no con lo que estáis haciendo vosotros. Pero lo que hace de interesante Collider es que hace por un lado call de tecnologías y por el otro call de talentos. Entonces lo que intenta es juntar y crear esta secret sauce de la cual yo hablaba, que básicamente es la que permite que la startup sea altamente atractiva al capital privado. No voy a comentar mucho más. Ellos tienen toda una mecánica a través de la cual la startup va pasando por diferentes, mejor dicho, no la startup, porque cuando arrancan no arrancan con startups, arrancan con gente, con tecnologías y con gente, y después hacen ese merge que va produciendo el origen de la startup. Entonces, de alguna manera, esta misma mecánica es la que se debería copiar para poder llegar a crear empresas de una manera estructurada. Existen en el mercado otras incubadoras, pero que ya no están tan orientadas a tecnología y a transferencia tecnológica, pero sí creo que vale la pena que las conozcáis. Básicamente las más conocidas son Demium, Antai y Núcleo. Cada una tiene una modalidad diferente, digamos. Por ejemplo, Demium suele invertir primero 100.000 euros para que los emprendedores atraviesen un programa de formación de alrededor de 6 meses, y al final del mismo pueden llegar a alcanzar los 500.000 euros de financiación total a través de un fondo de inversión que tiene Demium, y pagan unos 40.000 euros por el coste, digamos, de participar.
¿Qué características tiene Demium que no lo hacen quizá tan atractivo para la tecnología puntera o para la investigación? Pues que ellos van orientados también a determinado tipo de mercados y no están tan como Collider creando este mix entre tecnología y talento. Son compañías donde uno ya va cuando tiene un poco estas dos etapas cumplidas, es decir, tienen el investigador y tienen el emprendedor, por ejemplo, o pueden ir también separados y participar del programa, y si el programa ve que hay ese mix de talento adecuado, pues los pone dentro del programa de aceleración o de incubación de 6 meses. Luego está Antai, que Antai es un perfil de compañía un poco diferente, sobre todo de cara a buscar emprendedores que hayan sido empresarios o que hayan sido directivos importantes previamente, y también les dan un porcentaje relativamente bajo de ownership de la compañía en el principio, pero que puede crecer a lo largo del tiempo en formato de ESOP, que las ESOP son un tema aparte, son básicamente opciones para adquirir capital de la compañía por parte de los empleados. Bueno, y Núcleo, la diferencia con Antai es que es una compañía que favorece un poco más que el emprendedor tenga más capital desde el principio, pero básicamente hacen relativamente lo mismo. Luego hay aceleradoras, que se diferencian de las incubadoras en que por lo general ya el proyecto está armado, está montado. Ya se produjo ese mix entre emprendedor y investigador, la compañía ya está creada, ya está salida de la universidad, es decir, está emancipada, tiene todo resuelto, tiene un MVP, y ahora se trata de ayudarles a todo esto que yo estoy contando hoy, a que lo internalicen y lo vivan y lo hagan con cierta tutoría y ayuda, que puede ser desde ayuda a desarrollar o a lanzar el MVP al mercado, marketing, ponerlos en contacto con más gente, etc. Yo creo que dependía, y hay muchas aceleradoras, digamos, de este estilo. A veces se confunden los nombres, se llaman aceleradoras e incubadoras indistintamente, pero básicamente la gran diferencia con las anteriores es que ya está montada la compañía, así que no hay que montarla. Hay una serie de aceleradoras a las que podés recurrir, que son especializadas en las temáticas más vuestras, y yo os animo a investigarlas, y creo que son un muy buen canal para ayudar a acelerar los proyectos que podáis tener. Hay otras aceleradoras más de negocio, Lanzadera, estas son las tres aceleradoras más conocidas, Lanzadera, Seed Rocket y Wayra, y cada una, dependiendo de la tecnología que tengáis, puede ayudar en mayor o menor medida a ayudaros a acelerar el proyecto. Y también pueden ayudaros con financiación inicial. Aquí tenéis, supongo que después la presentación la podemos compartir con todos vosotros y podéis leer esto en detalle. Yo no me voy a extender demasiado para poder dar paso a las preguntas. Aquí tenéis una lista también de otro tipo de incubadoras. Las anteriores eran específicas de industria de health. Estas son más genéricas. Luego están también los Corporate Venture Capitals. Este tipo de Venture Capital es capital riesgo que nace en una compañía corporate establecida. Hay varios ya, cada vez es un tema que se está materializando más y mejor. Los programas varían mucho dependiendo de cada empresa, pero hay empresas farmacéuticas, por ejemplo, que tienen programas de este estilo ya en el mercado. Entonces aquí es importante acercaros a empresas, digamos, que puedan tener estos programas, porque se especializan en estas etapas de Very Early Seed y Early Seed. ¿Qué características tienen? La característica principal es que no dependen tanto de la compañía, son una unidad relativamente independiente por lo general de la compañía, por lo tanto conocen el tema de capital riesgo, saben cómo tratarlo, saben cómo tratar startups y cómo relacionarse con las startups y cómo ayudar a que éstas se relacionen también
de alguna manera con las diferentes áreas de la compañía para transformarlos en clientes de la tecnología que esté lanzando la compañía en la que han invertido. Este es un fenómeno que está creciendo. Prácticamente ahora todas las compañías han entendido la importancia de lo que denominamos la innovación abierta y por lo tanto cada vez es más, digamos, es más extendida la práctica en la industria. Por último tenemos el crowdfunding. Estas son plataformas que lo que permiten es, cuando se trata de compañías que tienen creada ya de alguna manera una base de clientes y una comunidad, esas son las compañías que más se adaptan a este tipo de capital riesgo. Que al final estas son plataformas que ayudan a que todos nosotros, independientemente de nuestra especialización, podamos invertir en startups, capitales pequeñitos, desde 500 euros en algún caso, 3.000 euros en otros, pero básicamente son plataformas que permiten lanzar proyectos, permiten conseguir capital a partir de lo que llamaríamos capital retail. Por lo general, lo que hacen hincapié todas ellas es en que la compañía ya tenga un grupo de clientes y que ese grupo de clientes sea suficientemente amplio como para que estos clientes hagan esta primera o constituyan un núcleo duro inicial para levantar capital. Y por último tenemos el capital riesgo ya tradicional. Estas son empresas directamente que manejan importes, diría, o capitales de entre 10 a 400 millones de euros en España. Fuera de España hay compañías muy importantes y muy grandes que ya manejan más de 1.000 millones cada una. Y aquí tenéis un poquito un grupo de compañías especializadas, unas en health y otras más genéricas, algunas en impacto, etc. Y son las compañías que hacen las rondas ya que van de millón hacia arriba con elementos, digamos, de contractuales ya bastante más serios. Algunas están muy especializadas también en transferencia. Beable, por ejemplo, en Madrid, está muy especializada en transferencia tecnológica. Y básicamente lo que las distingue, ya digo, es el tamaño de la ronda, el nivel de profesionalismo con el que trabajan y el nivel de contratos que os hacen firmar. Yo diría que podemos abrir prácticamente ya para preguntas, si queréis empezar a ir haciendo preguntas en el chat. Lo último que voy a comentar es que este capital privado se puede apalancar con elementos de capital público. Hay varios elementos de capital público, varios que arrancan, digamos, para ponerlos de alguna manera, en préstamos blandos que hay que devolver completamente, que son los de ENISA a nivel nacional, y después hay, a nivel regional está el ICF en Cataluña, el IVF en Valencia, y hay varios organismos que hacen el mismo estilo de préstamo blando. La característica principal es que no tienen garantía, no requieren garantía. Son muy adecuados cuando hay siempre un componente de capital riesgo dentro de la compañía. Si no hay capital riesgo, o sea, capital riesgo me refiero a capital privado. Si no hay capital privado, obviamente no van a invertir. El segundo, no voy a entrar en los detalles. Cofides es otro organismo que financia la expansión al exterior. Avanza en Cataluña también provee capital en formato de préstamo blando. El ICF a través del IFEM también lo hace. Y después hay otras ayudas, las definimos siempre, estructuramos en las anteriores, que son ayudas a la coinversión, y las siguientes, que son ayudas al I+D puro. Aquí tenemos el Neotec, que es el que más se adapta a las empresas que podéis estar lanzando vosotros. Es en la primera línea que iríamos a buscar para una empresa investigadora con un alto grado de innovación y de tecnología. Son subvenciones completamente de hasta 250.000 euros. Después hay otros instrumentos como Torres Quevedo, que posiblemente lo conocéis más, o Redes, o Startup Capital en Cataluña, Innotec también en Cataluña. A nivel europeo el EIC, y
esas son todas subvención 100% y después están las que son parcialmente reembolsables. Y estas son fundamentalmente el PID, el LIC, que los gestiona el CDTI y tienen una forma de préstamo muy blando con un periodo de devolución muy largo y carencia y una componente de subvención que puede estar en el orden del 30% en los casos más favorables. Me callo y os dejo que preguntéis, así tenemos tiempo de hacer preguntas. Muchas gracias. Pues creo que Xavier Castell ya había levantado la mano. Muchas gracias, Patricio. Mira, mi duda es en relación a vosotros os metéis en una startup, entiendo que para salir algún día y recuperar, incluso si es posible ganar dinero. Entonces, ¿cómo se produce la salida? ¿Cuándo salís? ¿A quién vendéis vuestra participación de la startup? ¿Esto está negociado desde el principio o hay libertad para que vosotros podáis vender a quien queráis? ¿O tiene que ser una venta a los socios que ya están en la compañía? Un poco nada, para tener alguna idea de cómo se sale, porque entiendo que esta es vuestra función, no es quedaros para que cuando la empresa sea grande, pues tener parte de los dividendos de la misma. Correcto, no es el objetivo. El objetivo del capital riesgo, por lo general, es estar en las compañías un periodo no mayor a 10 años. De hecho, los capital riesgo son compañías efímeras que se crean con una vida, por lo general, de 10 años, que se divide en 5 años de periodo de inversión y 5 años de periodo de desinversión. Con lo cual quieren vender la compañía o salir de la compañía desde el año 5 al año 10. ¿Okay? Ese es más o menos el estándar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hacía referencia a que en las distintas etapas del ciclo de vida de una compañía, los inversores te hacen firmar distintos tipos de documentos que van desde los más blandos hasta los más duros, esa dureza está relacionada con la forma de salir de la compañía. Y fundamentalmente se divide, digamos, en dos elementos. Un elemento es el drag along, es una cláusula por la cual yo te voy a pedir que en un momento determinado y si se dan determinadas circunstancias, tú estés dispuesto a vender esta compañía conmigo. Es decir, te pueda yo arrastrar a vender. Entonces tú me vas a ceder ese derecho en el momento en que yo te dé el primer millón, 1,5 millones o 2 millones de euros, es decir, cuando recibas la primera inversión de capital riesgo. Puede suceder antes también, por eso decía que obviamente esto no te lo va a poner como cláusula un familiar o un amigo, muy posiblemente, pero sí te la pone un inversor profesional, es decir, te la pone desde un business angel profesional, que generalmente invierten en grupo, o te la pone evidentemente el capital riesgo. Esa cláusula toma diversas formas. Puede ser que yo te diga, mira, si más del 50%, primero, si alguno de los inversores recibe una oferta de compra de la compañía y esa oferta de compra es de más de 10 millones de euros o genera una TIR de más del 50% respecto de la valoración de la ronda, que suelen ser las dos condiciones que se suelen poner variando los importes. Si pasa eso, tú me cedes el derecho de vender lo tuyo también y vendemos toda la compañía. ¿Okay? Ese es un formato. El otro formato con el cual se condiciona también las ventas, y sobre todo más que las ventas se condiciona la distribución de dinero, son las cláusulas de liquidación preferente. Estas cláusulas son muy importantes y en su debido momento hay que entenderlas muy bien porque lo que pueden decirte es, mira, si vendemos la compañía en 10 millones y yo invertí 1 millón, de los 10 millones el primer millón me lo llevo yo y los segundos 9 lo dividimos según la participación que tengamos en la compañía. Pero también yo podría decirte, mira, yo me llevo 2 veces el primer millón que puse, entonces me llevo 2 millones y se dividen los 8 restantes. Entonces son las cláusulas de liquidación preferente que a medida que entra capital riesgo más potente, es decir, más capital riesgo, pues más dura se pone. Y esas son las dos formas en que intentamos salir de las compañías, pero siempre el objetivo es salir. Por lo tanto, has dicho que hay cláusulas que pueden obligar a los socios a vender. Absolutamente.
si te va a entrar capital riesgo, esas cláusulas están ahí sí o sí. Vale, O sea, vale. O sea, no existe la posibilidad de que no. entre un inversor privado y Sí, que sí, este sí. inversor Siempre decida vender su existen, participación. no, siempre existen las excepciones. Las excepciones Ujú. pueden ser que entre un inversor que es un propietario de una empresa que mira a mucho más largo plazo y que no te va a poner una cláusula, a lo mejor no te pone una cláusula de este tipo. A lo mejor. ¿Por qué? Porque tu compañía es una compañía que es muy complementaria de la suya o por lo que fuera. Pero si entra un capital riesgo tradicional, que tiene una compañía que al cabo de 10 años tienen que desarmar, la tienen que liquidar, entonces sí o sí tiene que ponerte esa cláusula porque si no, no pueden liquidar la compañía. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Pues Montserrat Vall pregunta en el chat cómo captar fondos privados para investigaciones universitarias de conocimiento sociosanitario, sin ánimo de lucro, con un presupuesto requerido de unos 40.000 euros. Es un poco específico, pero creo que es el caso, que es un ejemplo que nos puede servir para muchas personas que están hoy por aquí. Entonces, no sé, ¿qué le podrías Vale, a recomendar? ver, fondos privados para este tipo de cosas, yo diría, solamente pueden provenir de una fundación. Y entonces os diría en particular, la Fundación La Caixa tiene este tipo de instrumentos para que no son con ánimo de lucro, básicamente, y que puede tranquilamente cubrir 40.000 euros. Son subvenciones, básicamente. Son a fondo perdido, son ayudas. Y si no, tenéis que ir a buscar cualquier otra fundación. Yo no soy un especialista en eso, pero cualquier otra fundación que tanto europea o mismo española o americana, que tenga dentro de su razón de ser fomentar la innovación en determinados ámbitos específicos, la mayoría tiene este tipo de instrumentos. Hay que buscarlas. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Pues Patricio, no sé si quieres decir algo más a modo de conclusión, que nos queda un minutito, o si no, pues Simplemente animaros, porque yo creo fervientemente en la transferencia tecnológica. Cuando miráis España, lo que se está produciendo en términos de investigación es mucho, o sea, figuramos en los rankings, en los primeros puestos, mientras que cuando nos miramos a nivel de cómo esa innovación va a mercado, estamos en los últimos 10 puestos. O sea, si tomamos puestos del 1 al 10, estamos en los primeros puestos en investigación y en los últimos puestos en transferencia de tecnología al mercado. Así que yo os animo a que si tenéis realmente una tecnología que cumple con los 6 puntos que hacía referencia al principio, tenéis algo importante para el capital riesgo, o sea, o para ser financiado por capital riesgo, con lo cual muy importante que no os lo quedéis y que hagáis el esfuerzo de salir a buscar a ese emprendedor líder que os pueda ayudar a transformar esto en una innovación que vaya al mercado. Tenéis un rol trascendental. A nosotros los inversores nos cuesta mucho encontrar proyectos de deep tech con tecnologías profundas. Quiere decir que hay tecnología, por un lado, porque ya os decía, investigar se investiga y estamos altos en los rankings de investigación. Lo que está fallando es el mecanismo de transferencia de esa tecnología al mercado, parte por desconocimiento, parte por dificultad. Pero yo creo que la dificultad es totalmente superable si tenemos la motivación para hacerlo. Así que yo creo que es animaros fundamentalmente a hacer eso, a no quedaros detrás del escritorio haciendo investigación pura, sino que tenéis un rol fundamental y una responsabilidad fundamental de intentar llevar esa, digamos, esa investigación al mercado. Así que tenéis que motivaros para ir adelante con eso. pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este último Breakfast and Learn de este año, y nos vemos el año que viene. Os mantenemos informados del calendario para 2023. Muchas Muchísimas gracias gracias a todos. y bueno, y felices fiestas también si no nos vemos. Ya sé que falta un poquito, pero bueno, queda dicho. Muchas gracias, Patricio. Gracias a ti, Iris, y a todos vosotros. Hasta luego.
Adiós, gracias.